Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal anatómico, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos acerca de las venas superficiales del miembro inferior, recordando que las venas superficiales son un conjunto de venas que se encuentran supraaponeuróticas, por encima de todas esas fases de aponeurosis que cubren la pierna. Pero hay un conjunto de venas que drenan estructuras profundas del miembro inferior que, bueno, la estudiaremos en otro video aparte. Aquí solamente hablaremos de las venas superficiales. Básicamente el video se trata de hablar de dos grandes venas: la vena safena menor, también llamada vena parva, y la vena safena mayor, también llamada vena safena magna o vena safena interna. Así como la menor la llamamos parva o externa. Cabe destacar que, al igual que en el miembro superior, aquí la variación es la regla. Es muy variado cómo es el recorrido de las venas, tanto si estamos hablando de las venas superficiales, pero las profundas son un poco más constantes. Entonces aquí van a variar de un individuo a otro. Sin embargo, hay unos patrones que se repiten muy frecuentemente, que son los que les voy a explicar entonces ahora. Aquí entonces vean ustedes, esta es una visión anterior de las venas superficiales. Vean cómo todas se ven que son supraponeuróticas del miembro inferior derecho. Y este es el mismo miembro inferior derecho, pero ahora en una visión de tipo posterior. Vamos a acercar, vean ustedes, estamos acercando un corte de la región, digamos, anterior de la pierna, del pie, perdón, la parte inferior de la pierna y del pie. Y vamos a ver cómo comienzan a formarse esas venas safenas. Fíjense ustedes que comienzan los dedos a drenar a través de las venas digitales dorsales, que son venas que vienen de cada uno de los dedos. Esas venas digitales dorsales van a confluir o a unirse formando las venas dorsales del metatarso, que se llaman así porque justamente están por encima de los huesos metatarsianos. Vean ustedes que en cada espacio intermetatarsiano va a haber una vena dorsal del metatarso. ¿Qué es lo que va a pasar? Esas venas dorsales del metatarso van a unirse y van a formar un arco venoso bastante variable en forma que se encuentra en el dorso del pie. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se va a llamar? Arco venoso dorsal del pie. Y este arco venoso dorsal del pie es como la comunicación que va a tener esta región distal del pie con las venas de la región proximal. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que proximal a este arco venoso dorsal vamos a tener una red venosa que es extremadamente variable, que va a drenar a su vez en esa red venosa dorsal, o sea que van a confluir, van a hacer una unión, una red, una anastomosis. Entonces la red venosa dorsal también tendría comunicación con el arco venoso dorsal. Es entonces a partir de ese arco venoso dorsal que se van a originar las venas safenas. Vamos a ver cómo se distribuye y origina cada una de ellas, pero antes no te vayas a despegar de este video. Es importante entonces que tú te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente quedas suscrito a los más de 200 videos que hay en el canal. Todo miembro inferior, toda la parte de las arterias, todos los nervios, los huesos, las articulaciones, los músculos de todo el miembro inferior lo vas a encontrar allí. Y si hay alguno que no ves allí, bueno, tú me lo comentas en los comentarios, que yo siempre los leo y los tomo en cuenta a la hora de la realización de los videos. Nos habíamos quedado en este arco venoso dorsal bastante importante. Fíjense ustedes, vamos a comenzar hablando primero de la vena safena interna. Esta vena safena interna también la llamamos vena safena mayor o simplemente vena safena magna. ¿Ok? ¿Qué o cómo se va a formar esta vena safena interna? Fíjense ustedes que se une primero la vena digital dorsal interna del hallux. El hallux es el dedo gordo, también la llaman vena dorsal interna del dedo gordo o del primer dedo. ¿Ok? Vean que cada vena digital de cada dedo tiene una interna, recuerden que aquí es medial porque vemos al dedo gordo, y una lateral. Entonces vean que específicamente la vena dorsal interna del hallux se está uniendo al arco venoso dorsal. Y en la unión de esas dos estructuras, del arco venoso dorsal y la vena digital dorsal interna del hallux,
sale la vena safena interna. Aquí la podemos ver un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa vena safena interna, una vez que se formó, aquí medio se ve la del hallux y aquí se ve el arco que se formó, ella se pone por delante del maleolo interno. Una vez que se pone por delante del maleolo interno, comienza a ascender, va recibiendo tributarias que de verdad son bastante variables y algunas son venas innominadas, y comienza a ascender medial a la región interna digamos de la tibia. Se pone medial a la tibia, por delante del gemelo, en este caso interno, acompañada siempre de este nervio, que es el nervio safeno interno. Recordándoles a ustedes, si vieron mi video de nervio femoral, que el nervio safeno interno es la rama, digamos, terminal más distal de ese nervio crural o nervio femoral. Entonces vean cómo va acompañado siempre de ese nervio safeno interno. Cuando llega a la región más superior de la tibia, se pone por fuera de ese cóndilo tibial y por fuera también del cóndilo interno del fémur. O sea, por fuera me refiero realmente medial. Disculpen que le dije por fuera, es medial. Se pone medial al cóndilo interno de la tibia y medial al cóndilo interno del fémur. De hecho, se pone un poco medial y posterior, porque aquí se puede notar cómo es este mismo recorrido que va haciendo aquí. Lo que pasa es que aquí se esconde por el cóndilo interno del fémur. Pero vean aquí la misma vena, cómo se hace primero medial y luego posterior a ese cóndilo. Luego vuelve a subir y aquí la podemos ver cómo vuelve a ponerse medial en la región del muslo. Entonces la región del muslo comienza a ascender igualmente. Recibe también numerosas tributarias que ya la vamos a nombrar. Cruza al músculo sartorio, que aquí lo podemos ver. Y finalmente hay un orificio que le deja la fascia lata justo para que desemboque para que en ese orificio se pueda meter la vena safena interna. Finalmente, ¿dónde va a desembocar ella? Ella va a desembocar en la vena femoral. Ese es el lugar de desembocadura de la vena safena interna. Entonces, ella, para poder llegar allí a la vena femoral, tiene que primero perforar a la fascia cribiforme. ¿Ok? Y segundo, tiene que perforar lo que se llama a la vaina femoral. Entonces perfora la fascia cribiforme y después perfora la vaina femoral. Vamos a verlo aquí un poquito más de cerca. Vemos a la safena interna. Aquí se ve el sartorio cómo lo cruzó por delante. Y aquí cortaron se llama ligamento falciforme de la fascia cribiforme o borde falciforme de la fascia cribiforme, que aquí está cortado. Entonces, él primero perfora esa fascia cribiforme, ¿ok? Y después perfora a esta, que es la vaina femoral, para finalmente poder drenar directamente en la vena femoral. ¿Qué tributarias vamos a encontrar o afluentes venosos que drenen en esa vena safena interna? Fíjense ustedes, esta vena es bastante variable, es la vena anterior de la pierna. Cruza más o menos a nivel de la parte anterior de la tibia para poder alcanzar a la safena interna. Luego seguimos ascendiendo y bueno, en la parte posterior de la pierna y nos encontramos al arco venoso posterior. Este arco venoso posterior es una estructura que drena en la safena interna, pero que es comunicante con esta vena que vamos a ver más adelante, que es la vena safena externa. Eso es más o menos el arco venoso posterior. Aquí medio se puede ver cómo ese arco drena en la safena interna. Nos vamos ahora sí un poquito más hacia arriba y fíjense ustedes que en la parte medial encontramos a la vena safena accesoria interna. Esta vena accesoria safena interna, vean ustedes que va recogiendo la sangre de la parte medial y de la parte posterior del muslo. Es esta misma que aquí da la vuelta. Cabe destacar que esta vena no siempre está y que a veces es más bien una vena safena accesoria externa, como es este caso. Fíjense ustedes aquí que existe una vena safena accesoria externa drenando en la safena interna. Entonces, ¿qué dice la literatura? Algunas veces solo existe la accesoria interna y otras veces solo existe la accesoria externa. Pero en este caso de esta imagen del néter, él dibuja las dos. Dibuja tanto la safena accesoria interna como la externa, que también se puede dar. O sea que algunas personas existen las dos safenas accesorias. Otro afluente que es bastante constante es la vena pudenda externa superficial, la vena epigástrica superficial, que es esta que nosotros podemos ver aquí, y la vena circunfleja ilíaca superficial.
son estructuras que drenan entonces en la vena safena interna. Claro, usted ve en este caso y usted ve que la circunfleja ilíaca superficial está drenando directamente en la femoral. Eso puede pasar. De hecho, la mayoría de las veces drena directamente en la femoral. Pero en ciertas ocasiones vamos a ver que esta circunfleja ilíaca superficial drena en la safena interna y bueno, indirectamente va a terminar drenando también en la femoral, pero no lo hace de manera directa. Esta es la vena safena interna, entonces vamos a hablar de la vena safena externa, que es lo mismo prácticamente, es en formación con la interna. Solo que la safena externa, vamos a ver que es la unión de la vena dorsal digital externa del quinto dedo. Aquí era la vena digital dorsal interna del primer dedo, ¿se acuerdan? Aquí es la vena digital dorsal externa del quinto dedo, que ella se va a unir al mismo arco venoso dorsal. Pero la vena safena externa se forma en el lado externo del pie. La safena interna es en el lado interno. Ahora, la safena interna pasaba por delante del maleolo interno de la tibia, mientras que vamos a ver que la safena externa, por su parte, se pone por detrás del maleolo externo, que ese lo da es el peroné. Ahora, la vena safena externa la puede encontrar con el nombre de vena safena menor o vena safena parva con B pequeña, porque es lo contrario a magna, que sería la interna, que es la mayor. Entonces esta es parva menor o safena externa. Esta safena externa, una vez que se pone posterior al maleolo externo, como podemos ver aquí, queda lateral al tendón de Aquiles, comienza a ascender en la región posterior sural, o sea, la región posterior del pie. Aquí podemos ver esta vena, que es la que le había nombrado hace rato como vena arqueada posterior. ¿Qué va a hacer la safena externa? Bueno, ella finalmente va a perforar a una de las hojas de la aponeurosis o la fascia, digamos, superficial de la pierna, para finalmente perforar a la fascia que cubre la fosa poplitea. Una vez que ella perfora la fascia de la fosa poplitea y se hace profunda y no la vemos más. Y fíjense lo que va a hacer ella. Cuando está profundamente, vean ustedes cómo se pone allí entre los dos gemelos y perfora previamente a la fascia de la fosa poplitea, drena directamente en la vena poplitea. Entonces fíjense ustedes que es distinto el drenaje de la safena externa, que es en la vena poplitea, a la safena interna, que lo hace en la femoral. Siempre va a ocurrir eso, que las venas superficiales drenan en las profundas. Claro, existen comunicantes entre las superficiales y profundas, que realmente es bastante difícil encontrar en el atlas, digamos, imágenes de estas comunicantes, pero veremos si, bueno, posteriormente sería interesante ver si puedo hacer un video de nada más esas venas comunicantes. Mientras tanto, bueno, este fue todo el video de drenaje de las venas superficiales del miembro inferior. Espero les haya gustado. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirse nuevamente. También puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos del canal.